El único camino que yo te digo, dirá el Señor Jesús, se llama la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede ser cristiano. Discípulo es cristiano, cristiano es el que sigue a Jesús. Somos seguidores de Cristo, cristianismo. Todos seguimos a Cristo y Cristo fue a la cruz. Ahora Jesucristo dice, vengan a la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. La cruz es el lugar de muerte. Tú tienes que llegar al punto de la muerte de tus ideas, de tus conceptos, de tu cultura. Renunciar a todo lo de este mundo. Has crecido en un ambiente de mentira y de engaño, en una cultura del diablo. Ahora llévalo a la cruz y crucifícalo. Has estudiado primaria, secundaria, universidad, crucifica todo ese conocimiento para que el Señor haga una nueva obra. El Señor va a usar la vida de cualquier persona que está dispuesta a declararse en la cruz. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este es el mensaje, no hay otro mensaje. ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres recibir prosperidad económica? ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Ese es el punto de partida. No hay otro punto de partida. El que no llega a la cruz, lo único que tiene es religión. Y hay muchas religiones en la tierra y tú puedes conocer nombres de religiones. Y todos dicen ser cristianos, todos dicen seguir a Cristo. Y son seguidores de hombres, no de Cristo. Aquí tenemos Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice también Jesucristo en Lucas, busca, ahorita regresamos a Juan, Lucas capítulo 14, versículos del 25 en adelante. Mi Biblia dice lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta, te va a costar todo. Ser cristiano te va a costar todo. Vas a renunciar a todo. Vas a renunciar a todo lo establecido en tu matrimonio, a todo lo establecido en tu familia. Vas a tener que renunciar a ciertas cosas que tú creías que estaban bien, pero están mal. Vas a tener que renunciar, los matrimonios tendrán que renunciarse unos a otros, porque hay una ligadura diabólica entre ustedes. Esto no lo pueden entender los religiosos, porque solamente hablan, Dios es amor, sí, pero el amor es la cruz. No han entendido lo que es el amor. El amor es sacrificio. Tienes que sacrificar tu matrimonio, sacrificar tus hijos, como Abraham sacrificó a Isaac. Tienes que sacrificar todo. Así que amor es sacrificio. Y Jesucristo aquí dijo en Lucas capítulo 14, versículo 25, que grandes multitudes iban con él, las multitudes le seguían por los milagros. Por eso iban detrás de Jesucristo, porque él era el hacedor de los milagros, él sanaba, él liberaba, echaba fuera demonios, y desde que hizo el milagro de la multiplicación de los panes, las multitudes se incrementaron, porque todos querían comer, todos querían tener bienes materiales y dijeron, aquí tenemos al que multiplica los peces y los panes. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes me siguen no porque hayan creído la palabra, sino porque quieren comer. ¿Cuántas personas vienen a las iglesias cristianas como Maranata buscando el milagro?
buscan el milagro, buscan la bendición, pero no quieren el compromiso después del milagro. No quieren compromiso con el Señor, no quieren compromiso con la iglesia. Pero cuando están en problemas, sí, vamos a la iglesia. Pero mientras están en condiciones buenas, no, nada de trabajar en la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué no me obedecen? Dice aquí Jesús, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Esto es palabra fuerte, no lo dice el apóstol Tax, lo dice el Señor Jesús. El que no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus propios hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, tienes que aborrecer tu vida. Has nacido en un ambiente de muerte, has crecido en una cultura influenciada por las modas creadas por el diablo, las temporadas de primavera, verano, otoño, invierno, en modas en la ropa, modas en la música, modas en todos los aspectos de la vida. Todo esto es falsedad, dijo el Señor Jesucristo. Tienes que renunciar a todo ello y partir desde el punto cero. Por eso es un nuevo nacimiento, vas a empezar de nuevo. Nunca has vivido esa vida. Si un día escuchas el Evangelio a los 30 años de edad, has perdido 30 años de conocer a Dios, conocer la verdad. A partir desde que recibes el Evangelio, si son los 30 años, a partir de allí comienza tu vida. Es el año cero. Así que cuando tengas 10 años de ser cristiano, solamente tienes 10 años de edad. Los 30 años quedaron atrás, ya no los cuentes. Las cosas viejas deben quedar atrás. Aquí dice el Señor, yo hago cosa nueva. Y en la medida que tú medites en la palabra, que oigas la palabra y declares la palabra, esos 10 años de tu vida serán efectivos, serás como un niño. Los quinceañeros, 15 años de ser cristiano, súmale 30, ya tienes 45, pero tú tienes que decir, tengo 15 años. Es lo que yo digo. Y algunos no creen. Es algo nuevo, totalmente nuevo. ¿Cuál es la obra del diablo? Acusarnos con el pasado, con todo lo malo del pasado te acusará el diablo. Va a levantar esos falsos amigos que un día tuvimos en el mundo pecador, y aquellos estarán hablando, pero ¿qué hace predicando si yo lo conozco? Estuvo conmigo en reuniones no convenientes. El diablo usando a personas para tratar de desprestigiar tu vida. Pero si tú caminas con Cristo crucificado, al muerto, ¿qué se le hace? ¿Qué daño se le hace? Si ya está muerto. Así que el diablo, como bocón que es, todo lo que diga, el chisme, el rumor, la acusación, ¿qué le hace a un muerto? Es que te voy a matar, diablo, yo ya estoy muerto, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dale la gloria al Señor Jesús, aleluya, aleluya. En 2018 Dios profetizó que este es un año de novedad, de cosa nueva. Dios estará renovando
tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir. No dejes de venir a la reunión de la iglesia. El Señor nos ama y Él quiere que caminemos al estilo de vida que Él planeó desde el principio, que vivamos en su reino y no en el reino de este mundo. ¿Quieres vivir con miedos y temores en todo lo que se vive en Villahermosa, Tabasco, México? Entonces no te conectes a la cruz, desconéctate de la cruz. Conéctate al internet, allí vas a ver cómo el miedo y el temor te estará golpeando. No apartes tiempo ni para orar, ni para ayunar, ni para estudiar la Biblia. Métete más en el tiempo del entretenimiento, de la televisión o de las redes sociales, perdiendo el tiempo, porque ¿cómo se pierde el tiempo? Así que cada quien decide si verdaderamente le creemos al Señor o no le creemos. 2018 es un año de luz. Dios mostró la luz con una superluna desde el 1 de enero 2018. El 31 de enero hubo un triple fenómeno astronómico, hablando Dios a nosotros los cristianos. Dios nos ama. Dios quiere que tú y yo alumbremos como la superluna. No alumbramos con luz propia, sino con la luz de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, tú eres mi amigo, porque yo te voy a dar conocimiento de muchos secretos. Todos los secretos del cielo serán revelados. ¿Lo creemos? Porque todo lo que es Dios está en ti y en mí, solamente tenemos que activarlo, está dentro de nosotros. Toda la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora dentro del cristiano. Pero tenemos que activar lo que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlo en práctica. Por eso Jesucristo dijo, versículo 27, Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a todo lo que tiene que ver sobre todo con lo material, porque donde más nos atrapa el diablo son con los bienes materiales o el dinero. Y siempre decimos, mi carro o mi auto, mi casa, mis propiedades, mi dinero, mi trabajo. Hasta los esposos dicen, mi esposa, como si fuera su propiedad. O las esposas dicen, mi esposo, mis hijos, propiedad de los padres. Así que a todo tenemos que renunciar. ¿Vamos entendiendo? Y es un acto de fe. ¿Cómo lo hacemos? Pues orando, declarándolo con la boca, Señor, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tengo para servirte a ti. Renuncio a los placeres de este mundo. Haz un ejercicio en la oración. Señor, yo no amo nada de este mundo. Solamente amo lo que tú amas y aborrezco lo que tú aborreces. ¿A quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al... Pero no es el mundo que dice Santiago, este mundo es el pecador, a las personas que están en el mundo. Dios ama a las personas. Tú estás aquí para mostrar el amor de Dios, amar a los que no te aman, bendecir a los que no te bendicen. Estás aquí para llevarle las buenas noticias a todos aquellos que
están apartados de Dios, y por estar apartados de Dios tienen un lenguaje soez, mal hablan, están insultando, maldicen. Así que no debe extrañarte ese lenguaje, no te debe sorprender, no te debes alarmar. Dios no se alarma de todo ello. Dios sabe quién es grosero, quién maldice. A Dios nadie le puede engañar ni sorprender. Dios conoce todo. Desde antes de que la persona saque la palabra por su boca, ya Dios sabe lo que hay en el corazón. Entonces, Dios conoce todo ello, y por eso Dios te ha llamado a ti y a mí. ¿De dónde nos sacó Dios? Pues también del mundo. Revisa tu vida pasada, tu lenguaje pasado, tu estilo de vida. ¿Cuánto tiempo tienes caminando con Jesucristo? Debe haber un avance. Dios saca el mundo de nosotros poco a poquito. Por eso tenemos que venir a la iglesia y ser ministrados en oración, liberación, para que el mundo salga. Hacemos un llamado al arrepentimiento, porque el punto de partida para la liberación, la sanidad y la salvación es el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer personalmente que andamos mal y que necesitamos la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se llama Jesucristo. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Cómo diferenciar esa palabra aborrecer en la familia? Capítulo 10, versículo 37. Voy a leer el 34, porque habla de la familia. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dijo Jesús. Jesucristo no vino a traer paz, porque hay una paz establecida que es mentirosa, engañadora, es la paz del diablo. Muchas familias están en esa paz, pero esa no es la verdadera paz. La paz de Dios primero tiene que destruirse la paz del diablo. Y por eso, cuando viene la palabra del evangelio a una familia, toda la familia se sacude. ¿Qué es lo que dicen dentro de una familia cuando llega el evangelio a una persona? Si llega el evangelio a la esposa, el esposo dice: ya estás en otra religión, o ya estás cambiando de religión. Nosotros hemos sido de esta religión porque heredamos esta religión de nuestros padres. Siempre hemos sido de esta religión y ahora tú te vas a otra religión. El diablo trabajando dentro de la familia. Ya empezó el conflicto. El evangelio verdadero de Jesucristo va a traer conflicto, va a traer problemas, va a traer crisis en el hogar. Un edificio con mal fundamento, construido sobre la base misma del pecado, tiene que echarse abajo, destruirse. Y después de destruirse, poner el buen fundamento que es Cristo para ser edificado. De eso se trata la cruz. Tu vida pasada era un edificio mal construido, con un fundamento que es el pecado. Entonces tenías una cultura propia, un estilo de vida propia, engañosa. Y por el hecho de que tienes dinero, tienes trabajo, y muchos dicen, Dios me ama. Sí, Dios ama todo, ama hasta el pecador y no pecador. Dios es amor, es su naturaleza, Dios es amor, y todo ser humano fue creado en la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor.
Pero debido a que Adán y Eva pecaron, hemos nacido en una naturaleza ya contaminada y estaremos en lucha. Entonces nacimos en la naturaleza del pecado y entonces siendo niño posiblemente pecamos, siendo adolescentes, siendo jóvenes, crecimos en un ambiente de chisme, de rumor, de amargura, de odio, resentimiento. Yo amo al que me ama, al que no me ama no. Y en el pensamiento latinoamericano que se ha acentuado en México, el que no tranza no avanza. La corrupción, y desde niños la corrupción la conocemos. Y hemos crecido en un ambiente. Y hay dinero, hay bienes, y la gente se enorgullece por todo lo que tiene y le da el crédito a Dios, cuando Dios por su misericordia lo ha consecuentado, pero está esperando que se arrepienta. El Señor nos lleva a la cruz, a todo mundo, a toda persona, la cruz. El Evangelio se predica en todo el mundo y es el Evangelio de la cruz. A partir de la cruz, aquí está la destrucción de nuestra vida. Toda la vida pasada tiene que ser destruida. Tengo que renunciar a todo, tengo que renunciar a todo el capital que he obtenido, el dinero, el trabajo, los bienes materiales, las casas, los autos, aún mi propia vida, tengo que crucificarme. ¿Estamos entendiendo? Porque es a partir de aquí que empezará una nueva vida. Nunca la he vivido. Nunca. Yo no puedo estar analizando con mi mente o creando un razonamiento en el nivel de lo humano, porque a partir de aquí yo no voy a caminar en lo humano, voy a caminar en lo espiritual. Aunque voy a estar en un cuerpo humano, pero ahora todo lo tengo que discernir espiritualmente. Y por eso puedo entender a la persona, puedo entender los conflictos en las personas. Ahora puedo entender dónde está el diablo y decirle: diablo, te estoy viendo, fuera de mi camino. Pero acá atrás de la cruz nadie ve al diablo, el diablo hace y deshace, pero nadie lo ve. Han hecho del dinero su propio Dios, el diablo puso como ídolo el dinero en el corazón de las personas. Todo se mueve hoy en día con el dinero. Dios creó el recurso del dinero, pero el diablo lo ha usado como un ídolo para el hombre en la tierra. De allí tantos problemas. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué tantas organizaciones? Y miren cómo se han especializado estas organizaciones de la delincuencia. Y son gente preparada, gente que conoce de empresas, de negocios, líderes, pero están en una corrupción por el dinero, atraídos por el dinero, codicia y avaricia. Por eso Jesucristo dice: la cruz, para empezar una vida nueva. Y hoy estamos escuchando testimonios de narcotraficantes convertidos a Cristo, de prostitutas convertidas a Cristo, de homosexuales convertidos a Cristo, y ellos están hablando de cómo fue su conversión, de lo que vivieron y cómo vino el encuentro con Jesucristo y cómo están hoy. Ese es el testimonio que debemos dar, cómo Jesucristo cambió nuestras vidas. Si no se ha cambiado nuestras vidas, no hemos nacido de nuevo. Lo único que tenemos es religión. El hecho de que alguien se haya bautizado en agua no quiere decir que haya nacido de nuevo. Cualquiera se puede bautizar en agua. Hay personas que dicen, por el concepto religioso, quiero bautizarme porque tengo una enfermedad y creo que a través del bautismo voy a ser sanado. ¿Quién te enseñó eso? Tú no necesitas bautizarte para ser sanado. Lo que necesitas es arrepentirte de todo pecado.
y venir a la cruz. Hay que predicar arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento de todo pecado. Han hecho del bautismo doctrinas religiosas. Han hecho del sábado doctrinas religiosas. Han hecho del domingo doctrinas religiosas. Han hecho de todo lo que está en la mente religiosa una doctrina. Porque no han ido a la cruz. No están caminando con Cristo crucificados. Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo viene después de la cruz. Si no hay cruz, no hay presencia del Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo. Por eso no podemos conocer lo que hace el diablo, lo que hacen los demonios, no podemos discernir detrás de una enfermedad, detrás de un problema, porque no tenemos discernimiento del Espíritu, no tenemos dominio propio, somos adictos. Ahora con el internet hay muchas personas adictas al internet, adictas a las redes sociales. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo o lo han contristado. Porque tú puedes tener al Espíritu Santo, pero si no le obedeces, has contristado al Espíritu Santo. Sigue siendo tú una persona que gobiernas tu vida en tu alma, pero no es el Espíritu quien gobierna tu vida. Por eso el diablo hace y deshace con muchos cristianos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y miren, dice la palabra en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era principal entre los judíos, conocedor de las Escrituras, en la mente. Versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Tenía miedo de hablar con Jesús. Jesús es luz. Jesús caminaba en el día, alumbrando, enseñando, pero tenía pena o miedo que lo vieran sus compañeros religiosos. Fue de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Tenía conocimiento mental, intelectual, porque nadie puede hacer estas señales, los milagros, sanidades. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En lo profundo de su corazón estaban haciendo la verdad, pero estaba luchando con un espíritu de miedo, de temor, de inseguridad. ¿Cuántos cristianos aman al Señor, pero están atrapados en el miedo y en el temor? Jesucristo le dijo, versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para nacer de nuevo es aquí, tienes que morir a la vida pasada. Si hay muerte, si tú decides morir, tendrás una vida nueva, nacerás para ver el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Vas a ver la justicia, vas a ver el amor, la paz. Y donde no hay justicia, paz y amor, es la obra del diablo a través de sus demonios. Si una persona no está en paz, una persona no puede dormir en la noche, ¿qué está pasando con esa persona? Es que tengo insomnio. Sí, eso es el pensamiento de lo natural. Ve con el médico y el médico solamente va a diagnosticar la superficie.
Hay que entrar a la raíz, y la raíz es lo espiritual. ¿Qué está pasando en tu vida espiritual? De eso se trata el trabajo del pastor, el trabajo de la iglesia, el trabajo de los líderes. Por eso Jesucristo dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, dijo Jesucristo, sufre violencia, o sea, tiene oposición del enemigo. Para que tú veas el reino de Dios, tendrás que esforzarte, tendrás que ser valiente, tendrás que violentarte contra el diablo y decirle: diablo, apártate de mí, apártate de mi familia, apártate de mis bienes. Si no nos violentamos, ¿cómo vamos a penetrar en el reino de Dios? Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia, oposición, y solamente los violentos, así lo dijo el Señor, hay que violentarse. Los violentos son los que obtienen las bendiciones del reino de Dios. Entonces, después de la cruz viene el Espíritu Santo para enseñarte de guerra espiritual, porque estamos en guerra. En el mundo espiritual estamos en guerra contra demonios, demonios que atacan la mente, demonios que atacan las emociones, sentimientos, demonios que atacan la voluntad de las personas, demonios que atacan los cuerpos. Esos demonios están atacando a personas con una ira reprimida. Fueron rechazados desde el vientre de su madre, pero ese demonio estaba allí esperando la oportunidad de manifestarse. Y llegó el momento de manifestarse, y hoy estamos en un tiempo donde los demonios están aflorando. Estamos en un tiempo de violencia generalizada en el mundo. Jesucristo dijo: los últimos tiempos serán de violencia, como los tiempos de Noé, tiempos de violencia, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos de violencia. Por eso las noticias hoy hablan de violencia. Entonces todos están atentos a las noticias que están sucediendo en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? Simplemente como hace el mundo entero. Se llena de miedo, de temor, le echa la culpa al gobierno. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la policía? ¿Y no dice la Biblia que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia? ¿Y quién trae la presencia de Dios a una ciudad? ¿El gobierno o la iglesia? La iglesia, por medio de la oración. Oración de guerra espiritual. Entonces, ¿les estás echando la culpa a todo mundo cuando la responsabilidad está en ti y en mí? ¿Vamos entendiendo esto? Por eso empezamos una vida nueva a partir de la cruz. No hemos vivido ello. Jesucristo dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Recibirán poder, 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 poder. Es el poder del Espíritu de Dios para hacer guerra al poder del diablo. El diablo es un poder que ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Ahora tú recibes el poder de victoria para aplastar la cabeza del diablo. Por eso tienes que reprender al diablo en tu trabajo, en tu casa, en la calle. Ábrete camino con la palabra de guerra. Hay ángeles que te acompañan, son ángeles guerreros. Pero si tú no oras, si tú no clamas al Señor, entonces ¿cómo van a actuar los ángeles a tu favor? Y hay personas que se quejan que me van a asaltar, me van a robar, compran perros y compran cosas de seguridad en sus casas. Bueno, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿No tienes ángeles a tu resguardo? Actívalos, actívalos, actívalos. Es lo que tenemos que hacer. Esta enseñanza allá afuera la desconocen. Y para muchos de los que son cristianos es algo nuevo. Si nos visitaran hermanitos de otras denominaciones donde no están
caminando con el Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, pero no lo han experimentado, no hablan en lenguas. La evidencia del Espíritu Santo es el don de las lenguas. Levanta tu mano y empieza a hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, estás en comunicación directa con el Padre y los demonios se tienen que ir. Habla en lenguas. El don de las lenguas es para todo cristiano, hombre o mujer, para el que cree. Si tú crees en Jesucristo, vendrá para ti, pero lo tienes que pedir. Dice la Escritura de que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos los dará conforme a su propósito, a su voluntad. Y es su voluntad de que tú y yo tengamos al Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos en lenguas. Porque es el lenguaje del Padre, es el lenguaje de Dios. Dios es Espíritu. Y cuando hablamos en lengua nos edificamos en fe. Esta bendición es para todo el que lo pide. Jesucristo dijo: si ustedes como padres en la tierra saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hay que pedir. Si no hablas en lenguas, te voy a ayudar. Vuelve a levantar la mano, allí donde está. Los que no hablan en lenguas, repitan los que no hablan en lenguas. Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname por todo pecado de ignorancia. Me arrepiento, clamo a tu sangre y te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu. Lléname y me des el don de las lenguas, porque quiero hablar contigo permanentemente. Me ejercitaré hablando en el don de las lenguas. Lo recibo en el nombre de Jesús. Ahora entreabre tu boca y empieza a mover tu lengua, porque tú eres el que tienes que hablar. No es español, es algo nuevo, es un sonido que no vas a entender. Te va a sorprender. El hermano que está a tu lado, si tú ya hablas en lengua, pone la mano en el hombro, es un punto de contacto en el hombro. Solamente pone la mano en el hombro a tu compañero, compañera, y dile: recibe el don de lenguas, recibe el Espíritu Santo y fuego. Es para quien cree. Todo cristiano debe estar fluyendo con el Espíritu Santo. Es el espíritu de guerra, guerra de victoria. Dios quiere que tú ejerzas esa autoridad contra el enemigo. ¿Estás hablando en lenguas? Es tu participación. Yo solamente te enseño, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que hacer tu parte. Se recibe por fe. Se recibe por fe. Dios no es hombre para mentir. Dios no es mentiroso. Él lo prometió y lo cumple. Si tú se lo pediste, viene. No miedo, no temor. Todo demonio se va fuera. Todo espíritu de miedo y de temor lo reprendo en el nombre de Jesús. Proclamamos a Jesucristo Señor y Salvador.
Jesucristo es el Señor de cada uno de nosotros. Diablo, tú no tienes parte ni suerte en esta iglesia, en esta reunión. Jesucristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, de nuestras familias. Estamos declarando vida, 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 vida resucitada de Jesucristo, resucitada de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Espíritu Santo, ven. Te amamos, Espíritu de Dios. Honramos tu presencia, Espíritu Santo. Reconocemos que tú eres nuestro ayudador, la única persona que nos puede ayudar aquí en la tierra. Caminaremos contigo, Espíritu Santo, en comunión contigo. Hablaremos de Cristo por medio de tu ayuda, Espíritu Santo. Oh, Rabarababakia Marababasama. Te damos gracias, Padre, por toda la misericordia que tú tienes hacia nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la cruz, crucificando todos los deseos que tenemos en nuestra alma con respecto a este mundo. Ayúdanos a caminar con Cristo en la cruz, no viviendo nosotros, sino Cristo en nosotros. Y te pedimos que permanentemente, Señor, tu Santo Espíritu esté con nosotros. Llénanos cada día, Señor. Llénanos y adiéstranos para la guerra, sabiendo que la guerra se intensifica cada día en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en el trabajo, en la sociedad misma, en nuestras ciudades. Ayúdanos a tener la visión de lo espiritual, el entendimiento de lo espiritual, el discernimiento espiritual. Y no caminar con miedo ni temor, sabiendo de que tú estás con nosotros y que podemos ayudar al prójimo a conocer de ti. Ayúdanos, Señor, a evangelizar nuestras ciudades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que no han entendido un poco de las lenguas, busquen 1 de Corintios. Antes de 1 de Corintios, vamos a Hechos capítulo 2, que habla de el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Esto sucedió cuando nació la iglesia en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés hace 2018 años atrás. Y aquí tenemos lo que el Espíritu Santo dice por medio del apóstol Pedro. Capítulo 2, dice el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este bautizo es el bautismo en agua.
se bautiza uno después del arrepentimiento. No puede haber bautismo en agua sin arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento en la enseñanza bíblica: el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Tú tienes que estar en el verdadero arrepentimiento y tienes que enseñar del verdadero arrepentimiento. Un falso arrepentimiento lo podremos reconocer como solamente remordimiento. Una persona que está remordida es avergonzada porque lo pescaron en su pecado. Y debido a que está a punto de perder bienes, puede ser su esposa, sus hijos, dinero, entonces dice: me arrepiento. Pero si la persona solamente quiere pasar el momento, hemos encontrado a personas que están dispuestas a venir a la iglesia, a pasar a la oración de arrepentimiento, inclusive hasta ir a las aguas del bautismo, pero cuando de pronto Dios empieza a cambiar la situación en favor de esa familia y él empieza a ver de que las cosas ya empiezan a normalizarse, ya las aguas empiezan a tranquilizar, entonces él vuelve a ser la misma persona. Y la esposa le dice: ¿fue un engaño entonces? ¿Fue una hipocresía? ¿No te arrepentiste entonces? Ese es el falso arrepentimiento. Y hay personas que solamente debido a la circunstancia de la situación dicen ser arrepentidas, pero no se arrepienten. Simplemente quieren pasar ese tramo de su vida, pero quieren seguir después viviendo igual. Son personas que llegan a este punto de la cruz, pero no la tocan, simplemente se regresan. El verdadero arrepentimiento es el que está dispuesto a renunciar a todo. El arrepentimiento lleva a la restitución, al pedir perdón a todas las personas que se ofendieron y a restituir lo que se tenga que restituir. Esos son señales de un verdadero arrepentimiento. Y cuando viene el problema, ya él está en paz, ya no saca a luz el pasado. Así que hay que identificar lo que es arrepentimiento. En Primera de Corintios, vamos a otra parte de la palabra. Primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 7. Dice aquí, versículo 9, ahora me gozo, dice Pablo, es una carta que escribió a la iglesia de Corinto hablando del arrepentimiento, versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Viene una circunstancia que trae tristeza, pérdidas, el arrepentimiento es lo que busca Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, es Dios obrando, Dios quitándote posiblemente el trabajo, el dinero y muchas cosas para que vengas a un arrepentimiento. Dios quiere que de manera voluntaria lo hagamos, pero hay personas que voluntariamente no se arrepienten, entonces tiene que venir una situación crítica en su vida para el arrepentimiento. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dios te lleva a la cruz para que de allí Él te dé todas las bendiciones que Él tiene para tu vida, mucho más
te va a dar de lo que antes tenías. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta es la salvación que viene por el arrepentimiento. Por eso antes del bautismo en agua ya tenemos que ser salvos, ya tenemos que estar en un verdadero arrepentimiento. Estamos oyendo historias de iglesias en la ciudad que están bautizando a personas en unión libre. ¿La unión libre es pecado? Una pareja que vive en intimidad sexual y no están casados, ¿están en pecados? La Biblia sanciona fuertemente el adulterio y la fornicación. La fornicación es un pecado abominable delante de Dios. Después de la idolatría, la fornicación. Así que cuando oímos de que se están bautizando en una iglesia en fornicación o en unión libre, son iglesias que desconocen las Escrituras. Y van a dar cuenta un día ese líder, ese pastor, de lo que está haciendo. La enseñanza es muy clara. El bautismo es para empezar una vida de santidad, 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 santidad. ¿Cómo vamos a bautizar a una persona en inmundicia todavía? Eso es religión. Es que yo quiero formar parte de esa iglesia, es que quiero asistir el domingo. Tú puedes venir los domingos aquí y no ser bautizado. Pero si vas a servirle al Señor verdaderamente, tienes que ser bautizado. Porque si no, el diablo te va a destruir. Y por eso estamos viendo a personas que dejan pasar mucho tiempo y el enemigo está atacando sus vidas, sus familias. El hecho de que una persona pase mucho tiempo y no le pase nada y empieza a prosperar inclusive, no quiere decir que el diablo no esté atento a todo lo que está pasando. Él es paciente y está guardando el momento de dar el zarpazo. Por eso cada domingo aquí hacemos un llamado de arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser genuino, verdadero. Y la Biblia dice con gemidos y llantos. O sea, acuérdense que Esaú procuró el arrepentimiento con llanto, con lágrimas. Y ni aún así logró el arrepentimiento, el perdón de Dios. Era alta traición. Así que el arrepentimiento es cosa seria. Aquí dice que hay dos arrepentimientos, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse. O sea, no es porque dolerse por todo ello. Dice el versículo, la segunda parte, pero la tristeza del mundo, hay dos tristezas, una que trae Dios y otra que provoca el diablo. La tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Así que hay que saber diferenciar los dos tipos de arrepentimiento. Volvemos a Hechos capítulo 2, porque aquí el Espíritu Santo está hablando de los requisitos para bajar a las aguas del bautismo y para recibir también el Espíritu Santo y después el don de las lenguas. Capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos, número 1, bautícese, bautismo en agua, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que no haya acusación del diablo. Y número 3, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el bautismo en el Espíritu de Dios. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? El que se ha arrepentido y el que ha dispuesto su vida a servir al Señor. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, era la promesa del Padre.
para vosotros, los creyentes, y para vuestros hijos, o sea, que es una promesa generacional familiar, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, todos los llamados a ser cristianos es esta promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que así sucedió, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo llega y empieza a darnos un nuevo lenguaje que por nuestra boca va a fluir. No es un lenguaje razonado, no es español, es algo totalmente nuevo. Por eso es espiritual, es el lenguaje de Dios. Ahora vayamos a 1 de Corintios, donde habla del don de las lenguas. Dice 1 de Corintios, capítulo 13, capítulo 14 de 1 de Corintios. Dice aquí, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando estamos hablando en el don de las lenguas, estamos comunicándonos directamente al trono del Padre. Dios es invisible, Dios es espíritu, y el don de las lenguas es un código secreto de guerra, la guerra de Dios. Este lenguaje, este código, no lo puede descifrar el diablo. No hay nadie que pueda descifrar este código secreto. Por eso solamente otro hermano en Cristo que Dios le dé por medio del Espíritu Santo el don de interpretación de las lenguas podrá interpretar lo que se está diciendo en lenguas. Es el don de la interpretación, o sea que Dios da el don de lenguas y también da el don de la interpretación de las lenguas. Posiblemente se lo dé a una sola persona o a dos personas. Uno habla, el otro interpreta. Pero ¿quién es la otra persona que va a interpretar? El hermano en Cristo que también creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, cumplió el mandamiento de bautizarse, fue lleno del Espíritu Santo y ahora tiene el don de la interpretación de las lenguas. Y por eso cuando estamos en un servicio de oración y todos están hablando en lengua, Joraba Bashama, él está escuchando lo que otros no escuchan. Él está escuchando como si fuera el español, una interpretación de lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? Entonces podemos preguntar, ¿alguien recibió interpretación? Alguien puede decir, yo, ¿qué dijo el Señor? Así dice el Señor. Y la interpretación de las lenguas es profecía. Profecía. ¿Qué es profecía? Hablar directamente del corazón de Dios. Es la voz de Dios. Entonces la profecía puede venir directamente, es un don también dado por el Espíritu Santo, o la interpretación de las lenguas. La interpretación de las lenguas o el don de profecía son equivalentes. Y Dios quiere que nosotros los cristianos profeticemos. Cuando llevamos el evangelio a una persona que no es cristiana, ellos no conocen de esto. ¿Qué estamos haciendo con la persona al llevar el evangelio? Estamos hablando de Cristo. Cristo es el espíritu de la profecía. Estamos profetizando sobre la persona. Es lo que Dios le mandó a Ezequiel a profetizar a los huesos secos. Profetiza, dice Dios a Ezequiel, profetízale a los muertos, esos huesos secos, que tomen vida. Tú llevas el evangelio a los que están muertos por sus pecados, muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Entonces los vas a resucitar. No eres tú, es el evangelio de Jesucristo que le dará vida.
Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo para llenarnos de vida y ser testigos de Jesucristo. Hablar lenguas es comunicarnos con Dios y llenarnos de fe, porque dice la Biblia, vamos a leer acerca del don de las lenguas, capítulo 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, o sea, tú vas a crecer en fe. Tu vida espiritual es edificada solamente con hablar en lenguas. Alguien dirá, es que yo no aprendí a leer, nunca fui a la escuela. Dios no te pidió tu certificado de primaria ni de universidad, ni que si eres varón o mujer o si tienes recursos o no. No te pidió ningún requisito, lo que Dios te pidió fue tu corazón arrepentido. Él te llenó tu corazón arrepentido con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Él hace la obra, es la obra de Dios. Tú solamente le prestas tu cuerpo, le prestas tu boca, le prestas tus ojos, le prestas tus manos, le prestas tus pies para llevar el Evangelio, ser un testigo de Jesucristo en la tierra. La obra la hace el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Entonces, para cargar la energía espiritual en tu cuerpo, tienes que hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Mientras más hables en lenguas, tendrás más amor y pasión por las almas que están perdidas en una ciudad. Llevarles el Evangelio. Entonces, tú hablarás vida. El que habla el Evangelio está profetizando. Dice aquí, versículo 5, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A toda la iglesia. Por eso Dios quiere que profeticemos. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. O sea, empieza hablando en lenguas, vendrá la interpretación, pero la interpretación es lo mismo que profetizar, pero dice aquí que es mejor la profecía, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. O sea que si hablas en lengua, pídele a Dios la interpretación. Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque este es un código que solamente tú lo entiendes. Si me das el favor de interpretarlo o de conocerlo, lo entenderé. Y empieza Dios a abrirte el entendimiento para comprender lo que está Dios diciéndote y Dios te está mostrando en el tiempo que vivimos actualmente. ¿Entendido? Entonces, por eso necesitamos hablar en lenguas. Necesitamos caminar con el Espíritu Santo, necesitamos conocer el reino de Dios. Tú vienes hoy domingo para tener un avance en tu vida espiritual. Voy a hacer un llamado al arrepentimiento, número 1, para que todos entren a la salvación. Si tú no has nacido de nuevo, deja de engañarte a ti mismo. Dios te ama, el tiempo se acorta. Estamos ya entrando prácticamente a marzo. ¿Cómo se van los días? Rápidamente. Acaba de comenzar el 2018 y ya estamos a 25 de febrero. Comienza ya la primavera. Los días son acelerados. Así que Jesucristo está a las puertas. Él podrá venir en cualquier momento. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás preparado? La Biblia habla de las vírgenes que se prepararon, tenían aceite, tenían llenura del Espíritu Santo. ¿Estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? Vayamos nuevamente a Juan. Ahorita hago el llamado porque esto es lo que el Señor demandó y nos quedamos aquí pendientes en la lectura de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Jesucristo nos llamó amigos para revelarnos los secretos.
Capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Nosotros, más que siervos, somos amigos. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay secretos guardados para el verdadero Hijo de Dios, hija de Dios. Tú tienes que saber que Jesús es tu amigo. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás caminando en obediencia a sus instrucciones? Versículo 16. Jesucristo quiere que demos frutos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú no eres cristiano por accidente. El Señor te seleccionó. Y Él te ha puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. El fruto tiene que ver con las almas que hay que evangelizar, que hay que ganar. Y vuestro fruto permanezca. Las almas deben permanecer hasta el tiempo de la venida de Jesucristo. Por eso tenemos que ganar las almas y traerlas al discipulado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo nos atrevemos a orar a Dios el Padre si no estamos trabajando en la gran comisión? No estamos hablando de Jesucristo, no somos testigos de Jesucristo, no hablamos de Jesucristo a nadie, no traemos a nadie a la iglesia. Y dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.